Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, el cuerpo humano, enfermedades, cómo nos enfermamos y cómo vamos a cuidar nuestra salud. Liz sigue sin estar aquí porque vamos a fingir que no grabamos todo el mismo día, pero la seguimos extrañando mucho. Y nuevamente nos acompaña Gustavo, que en un momento se presentará, y el tema de hoy va a estar muy interesante. A todos nos interesa hasta por vanidad, así que adelante, por favor. Bueno, yo soy Gustavo Guerrero, me dedico a la rehabilitación vascular periférica, específicamente en pacientes con alteraciones de lo mismo, o sea, arterial, linfático, venoso y principalmente úlceras en miembro inferior o piernas. Entonces, lo que pasa acá, que vamos a hablar un poquito de temas venosos, es algo que involucra a todos por el hecho de que, incluso en otra cápsula lo dijimos, los problemas venosos son tan comunes como la bipedestación humana, por columnas de presión extra y otras cositas que tenemos bueno, que ahorita lo decimos, pero es muy importante porque a veces, incluso conociendo la prevención de lo mismo, nos ahorramos un montón de escenarios laborales, escenarios sociales, económicos, de lo que se ha implicado todo, no nada más un paciente, sino la familia. Entonces, por ahí va más o menos. Muy bien, entonces el tema de hoy, por si no lo han adivinado o se ha quedado suficientemente claro, vamos a hablar de higiene venosa. Todo lo que hay que saber no solo sirve para las mujeres para que no nos salgan varices, así que vamos a Claro. enterarnos del chisme completo. Muy bien. Entonces, hablando de medidas de higiene venosa, hay que entender primero también que normalmente cuando ya en temas, por así decirlo, muy generales de circulación en pierna, bueno, en general, el tema de que las arterias lleven la sangre incluso hasta por difusión a la piel y muchas cosas, implica otro medio para que retorne la misma sangre de distintas características o con distintas características por la vena, y para que suba, más allá de que existan valvulitas que impidan ese retorno de la propia sangre, existe algo también llamado como bombas impulso aspirativas, que actúan, incluso la bomba, entre comillas, de los gemelos se conoce en algunas fuentes como el segundo corazón, porque justamente al caminar, teniendo la planta que se le denomina también planta de Leyhardt o Leyhardt, como le quieran decir, una red extensa de venas, al caminarla, yo más o menos se lo explico a los pacientes como si fuese una tipo esponjita de un montón de venitas, y cuando caminamos la aplastamos, tratamos de que suba la sangre, los gemelos actúan como una segunda bomba, y a raíz de eso pues empieza a fluir todo de manera ordenada. Cuando no pasa esto, que puede ser el hecho de estar parados mucho tiempo, sentados mucho tiempo, una poca activación de las mismas bombas e impulso aspirativas, iniciamos con algunos problemas, como lo decíamos, pesadez, hinchazón, como picazón o cosas de este tipo en las piernas, iniciar con arañitas, varices un poquito más complejas, coloración ocre, edema, ya úlceras. Entonces, todo eso realmente, hablando un tema un poco más sobre la cronicidad, sí pasa e inicia con este tipo de sensaciones. ¿Cómo puede ser una medida de higiene venosa? Bueno, detectando estos signos y síntomas, obviamente quizá quien lo vea o nuestros familiares o quien vayamos a conocer en un futuro ya no lo va a poder detectar tan temprano porque ya está, pero saber que existe un tratamiento y que regularmente el mejor tratamiento sí va a ser adaptar su terapia compresiva, más allá de que obviamente disminuir el peso, mejor actividad, bueno, otras cuestiones un poquito más específicas. Cuando ya lo tenemos, el adaptar la media de compresión médica quizá o el disminuir el edema y luego prescribir media de compresión médica siempre es un pilar porque hacemos como si fuese una regulación de la propia circulación cuando ya está un poco alterada. Entonces, obviamente, depende cuántos milímetros de mercurio para cada paciente, cuál clase de compresión, cuál media, cuál normativa, o sea, altura, muchas cosas. Em, Sumado a esto, porque por ejemplo podemos tener la media ya perfecta para cada paciente o la terapia compresiva y puede ser que no sigamos cualquier otra orden. Entonces es como que un ida y vuelta. Entonces, acompañar esto con lo que ya platicamos de quizá el peso, de la actividad, ya si nos metemos también en un tema que se relaciona con lo arterial, que también a veces hay un problema justamente venoso con un predominio arterial, evitar el hábito del tabaco,
mantener índices glucémicos en orden, tener a un paciente bastante monitorizado en ese sentido, lo más que se pueda, porque también realmente no se puede casi Sí. nunca, pero bueno, cuando se puede hay que hacerlo. Entonces, eso evita eh, una progresión a escenarios complejos, sin hablar de incluso otros más complejos como lo mismo de un trombito, luego que se vuelva un émbolo, o sea, ya son El peor cosas, escenario posible. claro, Ajá. entonces, pues ya, más o menos por ahí va un tema de higiene venosa. Obviamente hay más cosas, pero el tiempo y el tratar de encapsularlo todo es entender que existe esos signos, síntomas comunes, visibles incluso como lo hablamos, arañitas y todo eso. Y algo bien común, que yo creo que lo has escuchado, es el hecho de que le dicen, ah, te voy a quitar las arañitas nada más con Con las la inyecciones esclerosis, por de no sé ejemplo. qué les... Ujú. Ajá. Entonces, bueno, hay veces en las que es incluso útil. El tema a veces también pasa que me ha tocado conocer muchos casos de gente que también ya los tienen en su nómina. En serio, casos tan que no lo creeríamos. Em, no sé, un paciente con úlceras y se preocupan por cobrarle cada sesión de esclerosis en X cantidad de dinero. Y le dicen, no, es que si no vienes se te va a hacer más grande y tal. Ah, bueno, y En ahí va lugar el de paciente. corregir En el lugar problema de, de base, ¿no? claro, Ujú. entonces, para ellos, supongamos, siento que hay dos escenarios. Uno en el que realmente sí creen que lo están solucionando y otro en el que saben que no, pero pues les cae bien ahí un ingreso y todo eso. Entonces, bueno, eso es muy común para saber el hecho de que, bueno, a veces nos dicen a nosotros, bueno, quiero, pero quitarme lo de las arañitas, tal cosa. Le digo, bueno, Ujú. eso yo no lo voy a hacer, pero yo voy a hacer que probablemente esto no siga, o si sigue, sea lo más lento Ujú. posible. Pero si quieres cuestiones estéticas y todo eso, bueno, Es, ajá, busca quien lo your haga, choice, ajá. pero yo no lo hago. Entonces, nosotros nos centramos mucho en eso, cuestiones de función y sí cuestiones incluso de vida, porque sí terminan en escenarios muy, muy complejos. Sí, no, se puede complicar de todas las formas habidas y por haber. Sí. Y mencionas mucho la parte de actividad física, me queda claro el porqué, pero ¿alguna recomendación en cuanto a actividad física para que lo puedan incorporar a su vida los pacientes o que ya estás empezando con esta situación? ¿Se puede iniciar la actividad física aunque ya tengo la arañita a lo mejor? O... Ok. Regularmente cuando un paciente ya, ponle, tiene todos los signos y síntomas ya incluso incómodos, ¿sabes? El dolor, el hinchazón y todo eso, existe lo que se llama hipertensión venosa ambulatoria. Entonces cuando ya el paciente o la venita está relativamente alterada, siempre nos dan indicaciones que para que no te pase camina más o muévete más. Ujú. El tema está en que si te mueves más sin una compresión adaptada, haces que avance más rápido, porque ya la venita Y ni les las duele bombas e más. impulsos aspirativas son Ujú. como que un factor que te vaya a hacer que eso disminuya, incluso en sensaciones y todo. Entonces el problema está ahí, porque mandamos a un paciente a caminar sin regularle nada para Ujú. que realmente exista el mejor flujo y hacemos que avance más rápido, Sí, se está pero favoreciendo el mismo. claro, porque ya llegó un punto tan exacto de que por más que lo mandes a caminar, va a fluir eso. Entonces, siento que es principalmente una valoración y a raíz de la valoración ver, ahora sí, bueno, este paciente quizá puede ser usuario, sí, si tú quieres de compresión y disminuir todo lo que ya platicamos antes, que es indispensable, pero ya conociendo al paciente, ¿sabes? Entonces, es un poquito raro dar como que No, 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 se vale, ajá. una razón de decirte, el paciente con problema venoso se tiene que mover. Ok, sí, pero ¿hasta Sí. cuánto? O Sí, no, no sea, es como los comerciales de Pan Bimbo de 30 minutos de ejercicio al día. sí. Bimbo no nos patrocina eso. Si quieres, Porque, sí. por ejemplo, un paciente, es más, eso pasa bien común. Pasa que por alguna razón cierra un paciente con úlcera venosa. Y la indicación más conocida es eleve sus piernas y manténgalas arriba. Bueno, eleve sus piernas y manténgalas en esa posición. ¿Qué pasa? Que a veces también a un paciente, ¿cómo lo pones a que toda su vida dependa de estar reposando Sí, con las qué piernas calidad arriba? de vida y qué funcionalidad te Claro, o queda. sea, Ujú. necesita él moverse, hacer su vida, trabajar, evidentemente todo lo necesitamos, pero cuando pasa eso ya es como decir, ¿cómo le estás dando una función tan pasiva a un paciente así? Obviamente ayuda, pero por ejemplo, ponle que le cierra. Ok, soy una paciente de 50 años, 60 años, que tengo una pequeña ulcerita, reposo, me curan con X cosa y cierra.
Pero como ya está la hipertensión venosa ambulatoria, el paciente va a caminar otra vez y se le vuelve a hacer. Entonces, por eso existe la recidiva de úlcera venosa tan alta. Entonces, por eso es, sí, ok, se puede mover, pero adaptando siempre ese pequeño complemento para que realmente no tenga un reflujo constante y que se le vuelva a hacer una úlcera, por ejemplo. Entonces, es una respuesta muy amplia, Sino pero sí. realmente irlo adaptando. Entonces, desde la cápsula pasada, tú me has dicho todo el tiempo valoración, valoración, y yo estoy de Ujú. acuerdo y entiendo el porqué, pero ahora viene el comercial a toda la gente que conozcas. ¿Con quién voy a que me valore? Bueno, lo incluso por estadística, por así decirlo, y no nada más en México, en todos los lugares, se supone que quien vea este tipo de pacientes son los angios. Angiólogo. Entonces, ojalá toque un angio que se centre mucho en no nada más cuestión de, no sé, flebotónicos o cuestiones de medicamentos o cosas así, y que se centre un poco más sobre que el paciente sea activo y que se centre, como te digo, terapia compresiva, en disminuir todo esta carga o todo lo de medida de higiene venosa que ya sabemos, y no nada más en cura, por ejemplo, en microdacin, en tal cosa. Entonces, tendrían que ir regularmente con angio, Sí, se va a pero apagar la cámara. tendrían que ir regularmente con angio, pero de ahí a que nos toque un buen abordaje también es un lío, porque también hemos tenido incluso nosotros ahí batallarle mucho para encontrar con quién mandar, de qué manera, que quieran trabajar en equipo. Entonces, o con alguien, con un profesional que se centre 100% en entender como que el problema vascular, ¿sabes? Entonces, ojalá sea un profesional honesto y que les dé solución, no nada más lo esté pues teniendo ahí al paciente. Para siempre, ¿no? Claro. Población coactiva. Ok. Hay 3 preguntas que tal vez no salgan. Ok. Uno, algo que de plano digas, si te mandan esto, sal huyendo de ahí Ok. o no. Que si hay algo de Ajá, o eso. sea, que te digan, si tu doctor te dice, haz esto, no, no va por ahí. Siento que no nada más hay una cosa, son muchas Así las red como flags de, banderitas, ajá, ajá. en la que se piensa. Por ejemplo, un paciente que, es- que estoy viendo ahorita, que de hecho lo tengo que ver regresando a León inmediato, es un pie diabético, pero también la extremidad ya está cursando con un problema venoso y linfático muy importante, que tú sabes que se tiene que adaptar de un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Regularmente nada más, tómate esta pastilla, tómate esta cosa. A veces hasta les dan antibióticos, ¿sabes? Orales y tópicos sin necesidad de tenerlos. Y, y si no funciona, bueno, nada más te cambio el medicamento o nada más te cambio la cura. Ok. Ujú. Y si no funciona, otra vez nada más te cambio eso y nada más te cambio lo otro. El problema está ahí cuando, por más que lleves meses y meses y meses, no ves una evolución constante, incluso el hecho cambie para mal de una herida. Hablando de heridas, pero sé que es un tema general de lo que hablábamos, Ujú. o se haga más grande o tus sensaciones sean más complejas, más dolorosas. Y a raíz de ahí que no veas un progreso rápido, buscar realmente sí quién te lo pueda dar, porque así pasa, a veces como que hasta me enojo cuando yo con casos así, ¿sabes? Como que de los pacientes que los tienen tanto así, pero siento que no hay una sola cosa, o sea, hay muchísimas. Y en cuanto a tiempo, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿cuánto es lo mínimo o lo máximo que puedo esperar para decir si hay resultados? Bueno, te lo voy a decir, pero a mí, por ejemplo, Se puede quitar, no te preocupes. no, sí, sí, a mí me gusta siempre tener un registro, si hablo de una úlcera venosa, un registro de sesión y sesión, e ir midiendo, ir haciendo, ir comparando, viendo fotos. Si yo veo que, no sé, en un par de semanas, en 3 semanas, en un mes no evoluciona prácticamente nada, tengo que buscar como que el por qué. No necesariamente replantear el tratamiento, que a veces sí, o sea, si es un periodo cortito, creo que es una buena opción, pero si es un periodo de, no sé, lleva un mes conmigo, no evoluciona, lleva 2 meses conmigo y no evoluciona, sí, quizá a partir de ahí sí buscar toda la esfera de posibles profesionales que tienen que entrar ahí, incluso desde antes, pero es muy difícil que, Ujú. que la gente los suelte. Sí, Entonces, no. Ujú. cuando eso pasa, yo le doy al menos unas 3 semanas, si no hay una evolución buena, pues empezar a buscar, pero siempre que se centren en el tema, eh, el origen del problema, no nada más lo que estamos viendo que tiene ahí. Entonces,
o sea, sé que es incluso a veces contradictorio esto, No, se pero entiende. se entiende. Ujú, Es el origen de qué te causó eso que tienes ahí. sí. Sí, Entonces, no, bueno, sí, sí tratamos síntomas y no el claro. problema de base y pasa, Así pasan los problemas más fuertes, a mi ver. pasa, y esta ya es duda personal. ¿Los ejercicios Ajá. de Burger Allen sí sirven para algo o...? Pues, ¿qué es lo que te digo? Por ejemplo, en cuestiones momentáneas van a Ujú, ayudarte. Es como cuando ponen preso, por ok, ejemplo. ujú. Te va a ayudar, Sí, pero pero no estás no vas a atacando estar un problema conectado real, toda tu ajá. vida ahí. No, ni vas a Entonces, estar para siempre. ajá. Entonces, es como el drenaje linfático manual también. Ujú, Entonces, son cosas que a mi ver son momentáneas. No es que no sirvan, porque un efecto lo tienen y lo van a tener. sí, pero volvemos a lo mismo que No mientras te no se están atienda solucionando un problema el problema real, real. estás solo poniéndole curitas. Claro, entonces por eso más o menos siento yo que solamente como te digo, cuando algo que está ¿cómo decirlo? En boca de todos, por lo que tú quieras, pero está en boca de todos y dicen que sirve para algo de eso, ¿cuál es el costo-beneficio real? Incluso ya más allá de lo económico, en tiempo, en, por ejemplo, no sé, yo nunca hago drenaje linfático manual, nunca. De hecho, ni siquiera sé cómo se hace porque no me interesa saberlo, Yo tampoco pero sé, pero tengo entendido que es tardadísimo sí. y... Entonces, para mí es más fácil comprimir a un paciente y ponerlo a moverse que durar yo un montón ahí, que sé que todo bueno, lo que haya hecho va a regresar muy rápido. Ujú, Entonces, o sea, siempre y cuando esté muy centrado a eso, ¿sabes? Entonces, así como el Burger Allen, hay muchas cosas más. A mi ver, ponle, sirven, pero a costa de qué. O sí, sea, sí, le vas a hacer algo al paciente, pero podrías haberle hecho otra cosa. Y le podrías haber solucionado el esa por qué está yendo problemática, contigo ajá, realmente. sí. Entonces, Ok, pues es un tema muy largo todo esto de vascular periférico. ¿Algún consejo para las personas que se quieran enfocar a esta área o que quieran acercarse ok. un poco más a ese ramo como oficio personal de salud en general? Sí, yo creo que, bueno, así como puede existir guías de práctica clínica, así como puede existir metaanálisis y todas las cuestiones que incluso nos queramos entrar en cuestión metodología y todo, yo siempre les digo que lo primerito quizás sería hacer, así se lo digo, como si fuera un repaso así, modo bestia, ¿sabes? En cuestión anatomía, fisiología de miembro inferior, no nada más lo que siempre nos dicen en fisio, que músculos y músculos principalmente. Entonces, cuestión arterial, venosa, linfático, y a partir de ahí incluso después de eso sí poder leer incluso más fácil las guías de práctica clínica, entender mucho más fácil los cursos que aparentemente te formen de eso. Y digo aparentemente porque también hasta para tomar un curso hay que tener filtros y entender si realmente te van a dar lo que venden. Y así, o sea, sí, siento yo que es lo primerito, o sea, como que entender anatómicamente, fisiológicamente, Estoy 100% de qué acuerdo es lo que contigo. Ujú. tenemos ahí, porque para que ahí sí entendamos no sé, no es lo mismo tener un daño arterial a tal nivel, un poco más abajo que más arriba, o no es lo mismo tener un problema del sistema venoso profundo al superficial o al cosas así. Entonces como que eso va a ser más fácil el llevar esa manera de captar la información, ¿sabes? Ya en cuestión formación, pues bueno, sí hay formaciones que yo recomiendo y hay un montón que no. Entonces siento que ya es un poco Sí, ahí ya si más... quieres, Sí, sin conflicto de claro. intereses, no, podemos no mencionarlo, no te preocupes. Pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la visita. Es un tema muy extenso. De todas formas, les vamos a estar dejando las redes sociales de Gustavo para que puedan contactarse con él directamente y puedan preguntarle directamente las cosas. Ya es muy amable, estará muy dispuesto a atenderles. Ya sé que no hay cámara, es la costumbre. Estoy muy acostumbrada a hablar a la cámara. Y pues ya, algo que quieras agregar, alguna conclusión. No, bueno, gracias también por recibirnos acá en el INCAN, el primer hospital que conozco en Ciudad de México. Y bueno, espero que no sea la última No, vez. claro que no Ya eres al más que final, bienvenido. siempre es bueno tener como ya lo platicábamos, esa unión entre profesionales que al final determine derivaciones, como tú le dices, incluso el conocer criterios de otras personas y que eso forme el tuyo, ¿sabes? Son muchas cosas que pues nada, agradecerlo. Em,
seguir viendo y estudiando y leyendo y descartando cosas que no se nos aparezcan siempre, entonces todo con el fin de, pues de realmente sí tratar a un paciente. Entonces, eso. No, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, muchas gracias a las personitas que nos ven cada semana, principalmente a Antonio Reyes, Amalia Garibay, Mariela Sousa y Hazel Jarquín, son los mejores. Muchas gracias por siempre apoyarnos. Y pues nada, like, suscribirse, comentar y compartir y hasta la próxima. Muy bien.